me dio, y después seguramente mi esposo va a estar compartiendo algo. Ahí tengo una palabra que el Señor me la dio los otros días, creo que fue hace 2, 3 días, y la he ido puliendo, preparando de alguna forma. Puliendo digo porque tenía la idea básica, y en estos días hasta llegar a este momento, el Señor me ha ido completando la idea, me ha ido alcanzando versos bíblicos para ir pintando este paisaje espiritual que sin lugar a duda va a ser de ayuda y de bendición para algunos o para muchos de los que en algún momento puedan ver. Vamos a tratar después también de subirla a mi canal de YouTube. Les animo a los queridos amigos que puedan entrar al canal de YouTube y ver ahí las videopalabras que tenemos. Ahí tenemos los resúmenes de algunas transmisiones, o sea, por ejemplo, las transmisiones que nosotros hacemos aquí en el Facebook son 2 horas o a veces un poquito más. Usted ahí en el canal de YouTube va a encontrar la transmisión resumida. Por ejemplo, una transmisión de 2 horas la va a encontrar en 1 hora 20, 1 hora 25 o 1 hora 51 minutos, según como se den, porque lo que tratamos cuando lo subimos al canal de YouTube es poder transmitir las palabras, ¿sí? la predicación del Evangelio. Eso es lo que apuntamos, no va todo completo. Así que te animamos a que puedas entrar al canal de YouTube, suscribirte y compartir las videopalabras y los mensajes, que más que nada, mire, en este tiempo, que es un tiempo de tanto miedo, de tanto inseguridad, tanto en lo emocional como en lo espiritual, lo que más se necesita es fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y no el oír de noticias, no el oír de cualquier cosa, sino el oír de la palabra de Dios. Así que te animamos a que puedas ayudarnos a compartir la palabra de Dios por medio de estas redes sociales, de estos medios. Ahí estoy tratando de contestar algunos, de más que nada ver si no se me complica mucho poder ver a veces los WhatsApp y poder ver algunos detalles. Así que los que puedan me escriben al grupo y si es posible ponen el nombre, así los estamos saludando en un momentito. Así que ya sabes, estamos en vivo y en directo saliendo por Facebook Live Wilson Guzmán Olivera y en simultáneo por la 106.5 FM Cultural Eduardo Mercado en Clodomira, ¿sí? Y zonas aledañas. Así que ya sabes, conectate, compartir la transmisión como están haciendo algunas personas. Y sumate a esto, ¿sí? A través de compartir, sumate, porque es la forma en la cual vas a estar compartiendo la palabra de Dios para amigos, familiares, contactos que tienes. Así que te animo a que lo puedas hacer. Así que ahí estamos tratando de ver algunas personas, si los podemos saludar. Mandanos un comentario, ponelo de dónde nos ves, de dónde nos escuchas, con quién nos ves, si estás conectado por medio de la FM. También mandanos un mensaje, un WhatsApp, si sos parte de Sion, si sos parte de este grupo. Te animamos que te sumes, forma parte de Sion Online desde casa, forma parte de esto que estamos haciendo como iglesia, como ministerio, porque para nosotros esto no es un juego, no es... Ni siquiera te decimos que compartas por soberbia propia ni nada, sino para que la palabra o el mensaje que estamos compartiendo pueda llegar a más gente, solamente para eso. Así que te animamos que puedas sumarte
que puedas estar recomendando, compartiendo nuestras transmisiones. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Estamos en tiempo, ¿sí? Permítame. 22 y 21, ¿sí? Vamos a estar soltando la palabra que Dios me dio. Después seguramente mi esposo va a transmitir algo más. Damos gracias al Señor. Yo quiero hablarle de algo muy particular. Quiero hablarle algo que se llama, esta palabra le he puesto por título, el lenguaje del reino de Dios. Así también, mis queridos, mis queridas, lo primero que quiero empezar diciendo es que mucha gente fracasa en acercarse a Dios o en lograr que sus oraciones sean respondidas, su fe sea activada. Fracasan en ver los milagros de Dios, la sanidad, la prosperidad y un montón de cosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Muchos fracasan porque no entienden el lenguaje que se habla o que se habla en el reino de Dios. Porque hay un lenguaje, mis queridos, y hay un lenguaje que tienes que saber, conocer, pero también que tienes que tener la conciencia de cómo usarlo y cuándo usarlo. Entonces yo quiero hablarte en esta noche del lenguaje del reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, no hay peor cosa que querer comunicarse con alguien que habla otro idioma. Bueno, Dios hay un lenguaje que entiende, hay un lenguaje que Él escucha, respeta, y hay otros lenguajes que para Él no es que no quiero que me malinterprete, no es que Dios no puede interpretarlo, sino que no es el lenguaje que se habla en su reino. Entonces, si estaría contestando un lenguaje diferente al lenguaje original del reino de Dios, Él mismo se estaría contradiciendo, ¿sí? Entonces, por esa misma razón quiero hablarte del lenguaje del reino de Dios. Así se llama esta palabra, el lenguaje del reino de Dios. Porque hay un lenguaje que se habla, hay un lenguaje que forma parte del reino de Dios, y si no es ese lenguaje, no funciona el reino de Dios, ¿sí? Ahí, antes de comenzar, saludo a Mariela Denis Rivero, que ya está conectada y dice: buenas noches, Wilson, Dios te bendiga, Mariela. Saludos ahí a Marcel, que Dios los bendiga a los dos. Así que paso a empezar a enseñar esta palabra, y en un momento seguramente mi esposo va a estar compartiendo algo. Decirte que el lenguaje del reino de Dios, ¿sí? Punto 1. Ahí la otra vez hablábamos del Salmo 23. Quiero leer. Salmo 23 es un salmo muy conocido, dice así: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue, habla de la vara, del cayado de Dios y todo eso. Yo quiero decirte lo primero, ¿sí? Yo expliqué esto un poco la vez pasada y les decía que todo el Salmo 23 o gran parte del Salmo 23 está hablado en tiempo futuro, ¿sí? Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. O sea, no quiere decir que no le faltaba. Yo creo que sí le faltaba a David, pero no era su hablar, ¿sí? El primer punto del cual quiero hablarte es del lenguaje del reino de Dios. El primer punto es: debo hablar lo que quiero vivir. Eso se llama declaración, ¿sí? Lo primero que tienes que entender, que el lenguaje del reino de Dios, debo hablar lo que quiero vivir, ¿sí? David empieza declarando: Jehová mi pastor, nada me faltará. No porque no le faltaba algo, sino porque aunque le faltaba, él declaraba que no le iba a faltar a nivel futuro.
Entonces mucha gente desgraciadamente habla su situación, declara su situación, ora su situación, y por eso no le funciona la fe. Dice el verso 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y note que siempre es a futuro, nunca es en tiempo presente. Yo creo que la situación genuina por la cual estaba pasando David es la que figura en el versículo 4. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, yo creo que esa era la verdadera situación de David. Él estaba en un valle de sombra de muerte, o sea, estaba pasando una situación difícil, pero en medio de esa situación difícil él declaraba que su Dios no lo había abandonado, que aunque ande en valle de sombra de muerte, él no iba a temer mal alguno, que aunque hoy le faltaba, no le iba a faltar en el futuro, que aunque su alma no esté confortada, Dios iba a confortar su alma, ¿sí? Entonces lo primero que quiero decirte en esta palabra es que debes empezar a hablar lo que quieres vivir. Hay gente que habla lo que vive y por eso no se activa el milagro y no se activa la fe. Mire, usted va a decir, pastor, estás exagerando, estás hablando, no estás queriendo llevar a que seamos positivos. No. Te estoy queriendo llevar a que hables el lenguaje del reino de Dios. Te quiero llevar a que puedas entender el lenguaje del reino de Dios, que puedas empezar a usarlo para que puedas empezar a activarlo, ¿sí? Mire, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente, segunda de Corintios, 4:13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Escuche, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, ¿sí? O sea, tienes que empezar a hablar lo que quieres vivir, ¿sí? Por lo cual creí, hablé, dice la escritura. O sea, si usted cree desgracia, desgracia habla y desgracia traes, ¿sí? Si usted cree bendición, bendición habla y bendición viene. Así funciona. Y usted va a decir que eso es positivismo. No, eso no es positivismo, eso es fe. Porque la fe, dice la Biblia, que es lo que uno espera que hoy no existe. Después vamos a entrar a hablar de eso. Pero la Biblia me dice a mí esto: por lo cual creí, hablé. Si tu hablar va a ser según lo que crees, ¿sí? Si usted empieza a creer de que de aquí un año tu situación va a ser mucho mejor que la que tienes hoy, y empiezas a hablar y a declarar eso, así será en el nombre de Cristo. Pero si usted agarra y se cierra y empieza a hablar tragedia, desgracia, desilusión, empieza a hablar muerte, escasez, usted está activando eso y eso va a jugar en contra suyo. Entonces, debo hablar lo que quiero vivir, ¿sí? Ese es el primer punto. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca ni en sus vides haya frutos, dice, con todo yo me alegraré, me gozaré en él. Y bueno, habla de léalo después tranquilamente, Habacuc 3, 17, y usted va a descubrir que ahí habla de que aunque no haya frutos, dice, yo igual me gozo y me alegro en el Dios de mi salvación. Igual me gozo y me alegro porque por fe veo el milagro, porque por fe veo la manifestación de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos el primer punto del lenguaje que se habla en el reino de Dios. Es un lenguaje de fe. Debo hablar lo que quiero vivir. ¿Por qué usted no vive bendición? Porque generalmente no está hablando bendición, porque usted no declara la bendición. Pero cuando usted empiece a hablar bendición, empiece a declarar bendición, usted va a empezar a ver y a vivir las bendiciones de Dios. Así que el segundo punto del cual quería hablar lo encontramos en Job 3, 25 y 26, donde dice que, te lo resumo así: lo que temía me sobrevino. Hay gente que habla todo lo que tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo
a que lo maldigan, ¿sí? Y habla eso, porque capaz que fulano me está maldiciendo, me está trabajando, me está tirando envidia, maldiciones. Y eso te termina pasando. ¿Por qué? Porque en tu hablar activaste espíritus o activaste o abriste puerta en tu alma para estar susceptible a recibir eso negativo que justamente tenías miedo de que llegue a tu vida. Job 3, 25 y 26 dice: lo que temía me sobrevino. Después léalo tranquilo. Escuche, yo anoté lo siguiente: cuidado con vivir declarando lo que me atormenta o me aterroriza. Este es el hablar que quiere las tinieblas que nosotros tengamos. O sea, las tinieblas, Satanás, el enemigo de nuestra alma, quiere que nosotros empecemos a hablar así. Quiere que empecemos a hablar derrota. Quiere que empecemos a hablar desgracias, maldiciones. Quiere que empieces a hablar de enfermedades en tu cuerpo. Porque hay gente que quizás tiene tanto miedo a enfermarse de algo y vive hablando de eso. ¿Sí? Y pasado el tiempo, muchas veces usted va a ver que eso que tanto temía, eso viene sobre él. Porque empezó a hablar lo que tenía miedo o lo que le aterrorizaba o le atemorizaba. Por eso, mis queridos, mis queridas, tenemos que entender, el punto 1 es: debo hablar lo que quiero vivir, empezar a declarar lo que quiero vivir. El segundo punto es: no hables o no vivas declarando lo que te atormenta o te aterroriza. Porque ese es el hablar que quiere las tinieblas, el infierno que tengas. Quiere que tengas ese hablar negativo, derrotista, maldiciente. Que vos mismo puedas decir: no, cada vez estoy peor. Y no sé cómo vendrá mañana. Y no sé si mañana podré salir adelante. Y no sé qué pasará. Y no sé y si todo el mundo me abandona, me traiciona. No sé qué voy a hacer. ¿Ha visto que hay gente que incluso habla supuestos que todavía no pasó? Yo si se muere fulano, no sé qué voy a hacer. Usted tiene que saber, cuidado con vivir declarando lo que te atormenta o te aterroriza. Porque vas a terminar después hablando y diciendo como Job en el capítulo 3, versículos 25 y 26, donde él dijo: aquello que tanto temí, eso que tanto me quitaba el sueño porque me daba tanto miedo, eso me vino al final. Así que tenga mucho cuidado lo que habla. Tenga mucho cuidado con vivir declarando lo que te atormenta o te aterroriza, porque ese es el hablar que está esperando y aplaudiendo las tinieblas. Las tinieblas quieren que hables derrota, muerte, separación, desgracia, miseria, pobreza. Eso quiere. Así que cuidado. Punto número 1 hemos dicho: debo hablar lo que quiero vivir, ¿sí? Empieza a declarar: por lo cual creí, hablé. Hemos dicho 2 de Corintios capítulo 4, 3 al versículo 13, Salmo 23 del 1 al 4, y Habacuc 3, 17, ¿sí? Debo empezar a hablar lo que quiero vivir. Empiece a declarar lo que usted cree que merece o lo que Dios le dijo, ¿sí? Empiece a declarar, ¿sí? Así como David lo hizo en el Salmo 23: Jehová mi pastor, nada me va a faltar. Le aseguro que en ese momento le estaba faltando, pero él declara: nada me faltará, porque él quería vivir eso, un estado en el cual no le falte nada, un estado de bendición total en el cual no le falte nada. Segundo punto, hemos dicho: cuidado de seguir declarando lo que te atormenta o te aterroriza, porque hay activas a las tinieblas en tu contra. O no te das cuenta, empiezas a declarar cosas negativas. Por eso Job 3:25 dice: lo que temía, eso me sobrevino, ¿sí? Cuidado. El tercer punto es Mateo 18:18. Te lo busco para que puedas escuchar la veracidad de este texto. Dice así: esto lo dijo Jesús, o sea, no lo dijo ni un pastor, ni un profeta, ni un evangelista, no, lo dijo Jesús. Dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿sí?
Entonces tenemos que entender lo siguiente. Yo anoté esto, mis queridos. La tierra gobierna o activa bendiciones o maldiciones. O sea, vos estás en este nivel, en la tierra, y vos, según tu hablar, vos activas bendiciones o activas maldiciones. Tu hablar activa ángeles o demonios. Eso lo determinas vos. Si vos empiezas a hablar negatividad, vos empiezas a hablar maldiciones, eso se activa. Entonces activas demonios. Y esos demonios no creas que van a venir a tu favor, van a venir en tu contra, porque Satanás quiere destruirte, quiere tu pobreza, quiere tu miseria, quiere quitarte la paz, quiere que te suicides, quiere que vivas en miseria, en escasez. Así que tened mucho cuidado, porque Jesús dijo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, vos atas cosas con tu hablar. Si vos atas y dices, no, yo ato la enfermedad, me declaro sano en el nombre de Cristo. Bueno, así como lo has declarado aquí en la tierra, así será en el cielo, ¿sí? Y así como declaras, y así cuando desates también pasa lo mismo. Vos desatas, yo desato las bendiciones de Dios a mi favor. Vos lo estás desatando aquí, hablándolo aquí en la tierra. Así que tu hablar activa ángeles o demonios. Así que usted elige qué quiere que se mueva. ¿Quiere que se muevan ángeles o quiere que se muevan demonios? Y el cuarto punto, con esto voy ya terminando. Ahí en Mateo capítulo 12, ya lo busco para poder leerlo. Mateo 12, 35 al 37 dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, o sea Jesús, que de toda, escuche bien, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo depende de lo que hables, ¿sí? Yo anoté lo siguiente: daremos cuenta de cada palabra que hablemos, aquí y en la eternidad. O sea, lo que vos hablas, darás cuenta aquí, en esta tierra, y aún cuando te vayas de esta tierra, en el juicio vas a dar cuenta también de por qué has declarado o has dicho tal cosa. Y aquí, ¿por qué digo? Porque muchas veces terminamos viviendo según lo que hablamos, ¿sí? Así que eso lo tienes que tener bien presente. Terminamos muchas veces viviendo lo que hablamos, ¿sí? Si hablamos de desgracia, muchas veces vivimos en desgracia. Si hablamos de destrucción, vivimos destrucción muchas veces, porque así dice la Escritura. O sea, daremos cuenta en qué sentido. Que el día de mañana, cuando vivas desgracias, o vivas destrucción, vivas hambre, pestilencia, vivas angustia, vivas en depresión, en lo que sea, no digas, ay no, yo no sé cómo se generó esto en mi vida. Lo más probable es que lo hayas hablado, lo más probable es que lo hayas declarado, y conforme han sido tus dichos, así se manifestó en tu vida. Así que mis queridos, mis queridas, el hablar, el lenguaje del reino de Dios es este. Son 4 puntos que te di en esta noche. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Había un apóstol que Dios me permitió la gracia de conocerlo, llamado Lucas Márquez, y él solía decir lo siguiente, que el hablar no es un acto inocente. A veces nosotros creemos, no, total, son palabras, las palabras se las lleva el viento. No, al contrario, las palabras activan ángeles o activan demonios. Las palabras tienen la capacidad de llevarte a lo que estás declarando. Las palabras tienen la capacidad de activar eso que te da miedo, eso que te atormenta, de convertir ese miedo en realidad. Así que hablar no es un acto inocente. Hablar no es cualquier cosa. Debo hablar lo que quiero vivir, hemos dicho el primer punto. Segundo punto,
Cuidado con vivir declarando lo que te atormenta o te aterroriza. Tercer punto, hemos dicho, tu hablar activa ángeles o demonios. Y el cuarto punto, y ahí fíjese la seriedad de esta palabra, porque el mismo Señor Jesús dice que daremos cuenta ante Él, ante el Padre, ante Dios, daremos cuenta de cada palabra ociosa que hablemos, cada mala palabra darás cuenta al Señor, mis queridos, mi querida. Así que hablar no es un acto inocente. Ahí quiero cerrarte esta idea diciéndote que el lenguaje del reino de Dios funciona de esta forma. Debe ser un hablar responsable, un hablar con prudencia, un hablar sin llevar a maldición ni a declaraciones de muerte ni nada de eso. Cuidado, porque si no respetas el lenguaje del reino de Dios, no esperes vivir las bendiciones que se generan en ese reino, ¿sí? Porque si no hablas el lenguaje del reino de Dios, difícilmente caminarás en bendición. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que nos ven por este Facebook Live. Bendigo a cada uno de los que nos escuchan por la 106.5 FM Cultural y declaro tu bendición, Señor, entendiendo la importancia del hablar, Señor, en fe, entendiendo la importancia del activar ángeles o demonios y entendiendo la importancia de dar cuenta de cada palabra que digamos. Yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Hablo bendición para cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Hablo sanidad, Señor. Hablo prosperidad. Hablo tu palabra y declaro en el nombre de Jesús milagros. Declaro bendición. Declaro prosperidad. Declaro en el nombre de Jesús que tú eres su pastor y que nada le va a faltar. Declaro en el nombre de Jesús que aunque ahora estén en valle de sombra y de muerte, no van a temer a mal alguno, porque tu vara y tu cayado le infundirán aliento, Señor. Declaro en el nombre de Jesús un futuro bendecido y en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Doy gracias a Dios por cada uno en este momento. Saludo a algunos que están conectados. Que hace rato justamente estaba compartiendo la palabra, así que no pude saludarlos. Saludo ahí a Marcel Maneri, dice buenas noches Wilson, Dios te bendiga Marcel. Saludo ahí a Badi Falistoco que dice amén. Ay, perdón. Saludo ahí también a Silvia Adriana Robles que dice buenas noches pastor, bendiciones a usted y su esposa, Dios le bendiga Silvia. Y saludo también ahí, recién mi esposa me traía su celular para que vea en el grupo de la iglesia, también saludo a Sandra Ceballos también que está conectada por la 106.5 FM Cultural, envío saludos para ella y para Dani, ¿sí? Enviamos bendición para su vida en el nombre de Jesús. Y también envío bendición a cada hogar que nos sintonizan, sean por este Facebook Live o por medio de la FM. Saludo a mi mamá Águeda Olivera también que está conectada. Envío saludo a mi padre también que seguramente está ahí conectado también, Alberto Guzmán. Y bueno, a cada uno de los que están conectados, los bendecimos, los bendigo en el nombre de Cristo y compartir la transmisión, sumate a esta sesión online desde casa. Le doy espacio a mi esposa para que les comparta lo que Dios puso en su corazón y recordad, te bendigo en el nombre de Cristo. Buenas noches. Espero que estén bien todos. Bueno, voy a hablar de un tema bastante importante en la vida de todos nosotros. Se cambia de cámara, para un cachito. Segundito, mis queridos. Ahí está, listo. Perdón. Bueno,
me hice un pequeño bosquejito. No miren que está improlijo. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo quería hablar del tema de las decisiones, de lo que significa para todos nosotros tomar decisiones. Y como todos sabemos, la palabra de Dios es el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad. Y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos, cómo podemos hacer para que sea Dios ayudándonos, iluminándonos, iluminando nuestra mente, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría para poder tomar una buena decisión? Y es por eso que, bueno, buscaba en internet. Como ustedes saben, yo soy nuevita, así que todo lo que quiero, digamos, transmitir y esas cosas lo busco en internet, y obviamente mi esposo que me está enseñando. Y buscaba salmos que hablaban sobre el tema de las decisiones, ¿no? De cómo podemos buscar a Dios, o en qué partes de la palabra Dios nos hace ver que Él es el camino recto y el camino correcto a la hora de tomar una decisión. Todos sabemos que tomar una decisión es determinar algo. Nosotros determinamos o tomamos acción sobre algo que queremos hacer para resolver una situación, o también es elegir, es decidir, elegir qué camino tomar. Pero qué importante que es que en esa decisión o en ese camino que nosotros decidamos tomar, en ese camino que elijamos, podamos contar con Dios, ¿no? Entonces he separado algunos salmos, perdón, no son salmos enteros, ¿sí? Son versículos de algunos salmos, a donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos hace ver eso, que en Dios encontramos la rectitud, la verdad, y que Él nos puede orientar y nos puede guiar a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, cuando nos ponemos a orar, muchas veces queremos tomar una decisión o estamos confundidos acerca de esa decisión. ¿Por qué? Porque pensamos, si decido tal cosa, la consecuencia de eso puede ser tal otra. Es como que estamos confundidos, estamos inseguros, no sabemos si decidir eso o no, porque tenemos miedo de esa consecuencia, de ese resultado que podemos tener. Entonces, en esa situación lo que podemos hacer es pedirle a Dios que Él nos muestre el camino, que nos muestre el sendero. Y para eso podemos acudir, por ejemplo, al Salmo 25, que está en el versículo del 4 al 5, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Porque muchas veces, si no lo invocamos a Dios o no le pedimos su ayuda, su dirección, podemos justamente equivocarnos. Podemos tomar una mala decisión y podemos hacernos daño a nosotros mismos y a otras personas, porque no le estamos pidiendo esa dirección a Dios en el camino. Entonces, si le pedimos que Él nos muestre el sendero, seguramente nos va a ir bien, seguramente vamos a tomar una buena decisión, y seguramente esa decisión no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino que también a los demás, siempre y cuando haya gente involucrada en alguna decisión. Hay miles de ejemplos de decisiones que uno puede tomar a lo largo de la vida y de lo que es la cotidianeidad y las acciones diarias que uno tiene en el diario vivir, valga la redundancia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el mismo Salmo 25, me llamaba la atención un versículo que dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué importante que es temer a Jehová, ¿no? Porque el temor a Jehová, o el temor a Dios, como se conoce el temor a Dios,
implica que nosotros le tengamos respeto, que le tengamos admiración y que estemos sumisos a la voluntad de Dios. O sea, vos pedile que te dé dirección, pero que esa decisión que Él te ayude a tomar sea en base a su voluntad, a la voluntad de lo que Él quiere para vos. Entonces, si vos te mantienes sumiso a Dios y le tienes ese temor, ese respeto, seguramente la decisión que Él te lleve a tomar va a ser conforme a su voluntad. No sé si se me entiende, que me vayan comentando ahí. Entonces aquí dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si vos tienes temor de Dios, si vos le tienes respeto a Dios, si lo admiras y si te sometes a Él, seguramente Él te va a mostrar el camino correcto. Ese es el mensaje que quiere dar este versículo. Tengo varios, la verdad que he separado varios, están todos relacionados, la mayoría, y hay algunos proverbios también. En el Salmo 27, que es uno muy conocido, Jehová es mi luz y mi salvación. También tenemos en el versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Cuando vos le pides que te muestre el camino, justamente, si le pides ayuda a Dios y dirección a Dios, como decía antes, seguramente Él te va a mostrar el camino recto y no va a permitir que te equivoques, que te perjudiques. Entonces, qué importante que es pedirle a Jehová o a Dios, como todos les decimos, a nuestro Padre Celestial, que Él nos dirija, que Él dirija nuestros pasos, que dirija nuestra vida, que esté atrás de todas las decisiones, todas aquellas decisiones que podamos tomar, de las elecciones que hagamos en nuestra vida. También tenía aquí en el Salmo 32, ¿sí? Versículo 8, miren lo importante que dice aquí, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántas veces no nos han dicho, qué terco que sos peor que la mula? Porque a veces uno es terco, es testarudo, y si no te están doblegando, si no te están manejando, no te puedes manejar bien en la vida. Entonces la palabra, el mensaje es que no seas terco como el caballo y que te dejes dominar, que te dejes manejar. Obviamente se entiende que con Dios, que Dios va a ser el que va a tomar las riendas de tu vida. Y aquí dice, ¿no?, que el caballo y la mula, dice, son sujetados con cabestro, que buscaba es una soga, un cordón. Si vos no los, como para que se entienda, si nosotros, el que estamos manejando el caballo, la mula, lo que sea, no lo estamos tironeando del cordón, como sería, no lo estamos, ¿cómo decirlo?, doblegando o manejando, no se acercan a nosotros. Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué tener que permitir por ahí que Dios nos tenga que poner en una situación difícil para que dejemos de ser tercos, para que dejemos de ser testarudos y vayamos a caminar por el camino que Él quiere? Eso es lo que Él nos está diciendo. Pero obviamente que para que Él te haga entender y te enseñe el camino en el cual debes andar, debes estar en comunión con Él, debes buscarlo, debes pedirle ayuda, debes orar, debes pedirle a Él que te muestre lo que Él quiere para tu vida, lo que Él quiere para vos. Si no lo buscas, si no acudes a Él, si no recurres a Él, difícilmente vas a ver lo que Él quiere para tu vida y para vos, para los de tu familia y para todos aquellos que te rodean, obviamente, ¿no? Después tenía, por ejemplo, en el Salmo 37, dice, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de todo tu corazón. Yo hacía una pequeña anotación aquí a lo que se refiere el deleite. Cuando nosotros encontramos el gozo, la satisfacción,
esa dicha, esa paz, ese agrado, todo lo que nos produce placer, alegría, bienestar, todo eso en Dios. En realidad el mensaje es buscarlo en Dios, encontrar esa satisfacción y ese gozo en Él para que Él pueda concederte todo aquello que vos le pidas. Si vos lo buscas y encuentras que Él llena tus vacíos, te hace feliz y te llena de felicidad y de gozo, seguramente Él va a escuchar los deseos de tu corazón y te los va a conceder, pero siempre y cuando te deleites en Él, es lo que Él nos pide a todos. Y qué difícil que es deleitarnos en el Señor, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no lo hacemos, porque buscamos el deleite, el placer y el gozo en cosas materiales, en otras cosas que quizás sí nos llenan o nos dan placer, pero es algo momentáneo, es algo de un ratito. En realidad el gozo eterno, como me decía una vez mi esposo, se lo encuentra en Dios. La salvación, el gozo y esa plenitud se la encuentra en Dios solamente, ¿no? Así que bueno, el mensaje es ese, en realidad. Y tenía otros más, si me aguantan. Ajá, aquí vamos al Salmo 84. El Salmo 84 en el versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. También yo hacía unas anotaciones, ¿no? Lo primero que Dios me mostraba, el sol nos da luz, nos da claridad. Yo lo interpreto como que decisión a la hora de que podamos elegir el camino en el cual andar. Si nosotros acudimos a Dios, seguramente Él nos va a mostrar el camino correcto porque le va a dar justamente luz y claridad a nuestra mente. Pero no solamente eso, te dice que es escudo, o sea que también te va a proteger. Seguramente si vos lo buscas a Dios y Él te ayuda a tomar una decisión buena, no te va a pasar nada, porque Él te está protegiendo de lo malo que pueda venir, de aquello que quizás si vos no lo buscas y puedas decidir solo, sin la ayuda de Él, seguramente te vas a dañar, te vas a perjudicar. Dice, gracia y gloria dará Jehová. La gracia, le preguntaba a mi esposo qué es la gracia, para poder explicarles a ustedes, y él me decía que la gracia es el regalo inmerecido. O sea, todo regalo que nosotros no nos merecemos y que Dios solamente nos da por amarnos. Muchas cosas deben entrar dentro de la gracia, obviamente, ¿no? Y habla de gloria también. La gloria, el poder de su presencia y todo aquello que Dios puede hacer en tu vida. O sea, vas a ver la gloria y el poder de su presencia en tu vida. Es lo que te quiero decir. Todo, obviamente, si lo buscas, porque dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios quiere que seamos personas íntegras, personas con valores, personas con moral, personas con ética, que no andemos en el camino del mal, que no andemos haciéndonos daños a nosotros mismos y dañando a los demás. Quiere que andemos en el camino de la rectitud, haciendo lo correcto. Por eso te dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. No va a quitar su mano de tu vida si andas en el camino del bien. Obviamente que Dios quiere que seas obediente a su palabra. Entonces, qué importante lo que dice aquí, porque sabemos que en Dios vamos a encontrar la luz, la claridad, la protección, y vamos a encontrar la gracia, y el poder. Y si ustedes se preguntan qué tiene que ver esto con tomar una decisión, está muy relacionado, porque como decía antes, si tomamos una decisión por nosotros mismos, sin acudir a Dios, seguramente va a ser una decisión en base a lo que nosotros pensamos, y no vamos a estar dirigidos bajo su enseñanza, por decirlo así. Entonces no vamos a tener su protección. Yo pensaba cuando leía
la serie de consecuencias en las que uno puede caer. Si tomas una mala decisión, puedes ir pasando por diferentes momentos en los cuales, digamos, te puede llevar a hacerte mucho daño realmente, tanto vos como a otras personas. Entonces, si te refugias en Dios, seguramente la decisión que tomes va a ser una decisión correcta, una decisión acertada, una decisión que te traiga luz, que te traiga bienestar, que te traiga claridad a tu vida, a tu mente, en tu familia, en donde sea que vos, en la situación que estés pasando y en la circunstancia que estés viviendo, que te lleve a determinar algo, a decidir algo, a resolver un asunto, ¿no? Después tenía aquí en este salmo, me hizo emocionar un poquito, perdón, este versículo, porque qué forma de definirlo a Dios, impresionante. En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínense, la palabra de Él, su verdad, su mensaje, alumbra nuestro camino. O sea, lámpara a nuestros pies, a nuestros pasos. Es la guía y la luz para nuestro caminar, para nuestro andar. Entonces yo me emocionaba y decía, wow, qué fuerte, ¿no? Porque cuántas veces no buscamos a Dios, decidimos caminar solos, sin su guía, sin su dirección, sin pedirle que nos ilumine el camino, y bien que metemos la pata y feo, muchas veces la metemos feo. Así que cuando estés confundido, cuando estés desconcertado, desorientado, tengas que tomar una decisión y no puedas encontrar ese camino, estos versículos son muy poderosos y muy lindos y te van a devolver esa fe y esa confianza de que Dios te va a guiar bien y de que te va a guiar de acuerdo a su voluntad para que estés bien, para que seas feliz, para que estés pleno, para que estés en paz, para que estés en armonía con vos mismo y con los demás, obviamente. El 143.8, miren también qué importante lo que nos dice. El 143.8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La misericordia es el perdón a todas nuestras faltas, a todos nuestros pecados y a todas nuestras fallas. Entonces, si confiamos en Dios, seguramente Él nos va a dar la misericordia para poder tomar una buena decisión, para no equivocarnos, para no seguir cometiendo faltas, para no seguir metiendo la pata, como se dice. Pero si confiamos en Él y nos hará ver el camino recto por el cual tenemos que andar, si nosotros ponemos nuestra alma y nuestro corazón en sus manos, como se dice. Después tenía el proverbio, pasaba ahí a los proverbios. El proverbio 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Está relacionado a lo que dije antes del temor de Dios en el 12, ¿no? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo pensaba, ¿qué es la insensatez? Primero, la insensatez es cuando vos niegas la existencia de Dios, lo cual dice en el Salmo 14:1, ¿no? Y cuando sos insensato, sos irresponsable, sos inconsciente, la Biblia te dice que sos tonto, absurdo, ignorante, imprudente, inmaduro, irracional. Obviamente, si no buscas a Dios y sos una persona insensata que desprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios, seguramente vas a tener todas estas características. Vas a ser una persona que
se va a manejar en la vida de una manera imprudente, inmadura, irracional, y todo eso se va a ver en tus actos, en tu comportamiento, en tu forma de ser. Una persona que no va a tener sabiduría, quizás te van a aconsejar, te van a decir, no, mira, esto no tienes que hacer, pero vos vas a seguir ahí, siendo esa mula, ese caballo que necesitan que como que lo, ¿cómo decirlo? Que lo sujeten o que hagan una fuerza contra vos, y de alguna manera, digamos, yo me imagino la situación, el caballo, si lo están tironeando, por decir así, lo están obligando de alguna manera a hacer algo en contra de su voluntad, porque lo están sujetando, lo están tironeando. Entonces, ¿qué necesidad hay de llegar a ese punto si vos puedes seguir la enseñanza y la sabiduría y el aprendizaje que Dios te da para no tener que llegar a esa situación en la cual te veas sometido o te veas o que tengas que hacer algo en contra de tu voluntad? Yo lo interpretaba así. Y yo, por ejemplo, decía, ay, Dios me está hablando a mí, porque yo soy una persona bastante terca, bastante testaruda, y reconozco que eso es malo, reconozco que no tenemos que ser necios, no tenemos que ser insensatos. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y nos aconsejan y nos dicen, y capaz que uno recibe los consejos, los toma, los analiza todo, pero después en ciertas situaciones de tu vida no los pones en práctica. Entonces sigue siendo una persona insensata, sigue siendo una persona sin sabiduría, sigue siendo una persona imprudente, inmadura, porque no pones por obra aquello que has aprendido, aquello que te han enseñado. Así que fíjense lo importante que es para Dios no despreciar su sabiduría, su enseñanza, su mensaje. Aquí en el 3, en el 3 decía, exhortación a la obediencia se llama, ¿no? Y dice, fíate, en el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Espectacular, la verdad. Y ahí es como que dice el Tommy me está molestando aquí. Ahí es como que hace un resumen de todo lo que compartí antes. O sea, que en Dios encontramos todo. Lo reconoces en todos tus caminos, dice, en todos los aspectos de tu vida, y Él va a enderezar tus veredas, Él va a enderezar tu camino, justamente, y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tienes que dejarte guiar, tienes que tener respeto a Jehová para que Él pueda dirigir y gobernar tu vida. Bueno, y yo, la verdad que me parece un tema muy lindo y difícil de poner en práctica, porque generalmente tomamos decisiones y no lo tomamos en cuenta Dios para tomar esas decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y hoy a la tarde veía, aguántenme un cachito, veía, ya con esto voy a ir terminando. Hoy veía, no sé si algunos habrán escuchado Daniel, que era Daniel era hijo de Judas, no, Judeas creo que era, no recuerdo bien, de hijo de un rey, ¿no? Ay, ¿dónde está que no lo encuentro? Sí. Le había puesto un papelito y parece que lo saqué, aquí está. Bueno, aquí Daniel, que era una persona, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue hijo del rey de Judá.
yo leía hoy a la tarde el capítulo 2, ¿no? Él tiene que interpretar, en realidad Dios le dio como un poder para poder, valga la redundancia, interpretar un sueño, para poder ver más allá de las cosas, pero la verdad que hoy leía esto, dice Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Lo leí varias veces, me costó bastante, ¿no? Yo lo voy a leer al capítulo y después les voy a decir lo que yo considero o lo que yo creo que Dios me quiso mostrar. Dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, es muy difícil la palabra, perdón, que fue el rey de Babilonia, ¿no? Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Perdón, me voy a sacar los anteojos. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Porque, claro, el sueño, el rey no se acordaba lo que había soñado y pretendía, obviamente, que si eran magos y eran astrólogos y estaban en ese mundo de la adivinación, por decirlo así, no hacía falta que él les cuente. Ellos tenían que saber lo que él había soñado. Entonces ellos le decían de que ellos le pedían al rey que les diga el sueño y les va a mostrar la interpretación, lo cual a una persona que se dice maga, que se dice adivina, que se dice que sabe de estas cosas, el rey no les creía, digamos. Yo entendí eso, como que el rey no les creía porque ¿para qué me pide que yo le cuente mis sueños si ellos tienen que saber? Si son magos, ellos tienen que saber. Pero ellos les decían al rey que les cuente el sueño y que recién ahí les iban a dar la interpretación. Es como que había cierta picardía ahí y se necesitaba un hombre de Dios realmente, ¿no? Pero yo ya les voy a explicar por qué le encontraba relación con el tema que hablé. Porque dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Él pedía que le digan el sueño que él había tenido, que no se acordaba, y la interpretación de ese sueño. Respondieron por segunda vez, dice, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, el rey sabía que ellos le estaban mintiendo, que en realidad no sabían nada, ni el sueño, mucho menos la interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, todos los magos, sabios, astrólogos, todos los manda que los maten,
porque no podían decirle el sueño que él había tenido y por consiguiente la interpretación. Y aquí viene la participación de Daniel, y con lo cual yo quiero relacionar con esto del tema de a lo que nos puede llevar nosotros o lo que podemos lograr buscando a Dios. Eso es lo que quiero llegar. Él toma la decisión de pedirle ayuda a Dios y Dios le da la interpretación del sueño. Entonces, ahí está la relación que yo quería hacer con esto, de que tenemos que pedirle dirección a Dios, que tenemos que pedirle la guía a Dios, ¿no? Y es impresionante lo que le dice. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Recordamos que Daniel era hijo de Judá. Sí. Por acá decía, a ver para qué. Ajá, le cambian el nombre a Beltasar, le cambian el nombre. Belsasar, perdón. A ver, bueno, me tildé, perdón. ¿Dónde estaba? Ajá. Bueno, decide que los maten. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Ustedes fíjense que el rey toma una decisión, pero una decisión mala, en realidad, porque manda a matar gente, sean magos, sean astrólogos, sabios, lo que sea, manda a matar a gente, eso es malo para Dios. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces él entra, le pide al rey que le dé un tiempito y le dice que él le va a mostrar la interpretación al rey. Como yo cuando lo leía lo interpretaba como un acto de fe. O sea, el rey lo deja pasar y él le dice, yo le voy, obviamente tratándolo con el respeto al rey, yo te voy a decir de qué se trata tu sueño. Por fe él le dice, obviamente porque él estaba confiado y sabía que Dios le iba a decir cuál era, ¿no? Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, porque él andaba con un grupito, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ustedes fíjense, él toma la decisión de buscar a Dios y le pide a sus compañeros que lo busquen a Dios. ¿Y cómo se lo busca a Dios? En oración. Entonces ellos han empezado a orar y a pedirle a Dios que les revele este misterio, porque dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo, para que les revele este misterio, o sea, para que Dios se compadezca de ellos, para que tenga compasión de ellos y les pueda revelar ese misterio que necesitaban para que no corran la misma suerte de ser asesinados como los otros. Y aquí sucede lo tremendo, que la verdad que es bastante largo el capítulo, ¿no? Y sucede lo tremendo porque como Daniel acude a Dios, Dios le da la respuesta. Y él le puede decir al rey de cuál es el sueño que tuvo y qué significaba eso. Dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. O sea, él por la noche tuvo una visión, seguramente una visión, un sueño, o capaz vaya a saber cómo habrá sido la situación, porque muchas veces Dios nos habla a través de sueños, otras veces cuando estamos orando, en vigilia. Pero ustedes fíjense, él acude a Dios porque el rey toma esa decisión y él quiere salir libre de eso, acude a Dios, le pide ayuda a sus compañeros y Dios ahora pone la mano y les revela el secreto. Y Daniel, ¿cómo se dirige
a Dios, ¿no? Miren escuchen lo que le dice. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, él ahí está diciendo que es Dios del poder y de la sabiduría, o sea, está reconociendo que en él está la sabiduría que necesitamos, que tenemos que acudir a él para que nos dé esa sabiduría que nosotros necesitamos. Y ustedes se preguntarán, ¿hay relación con lo que hablaba antes? Sí, hay relación, porque a la hora de tomar una decisión tenemos que acudir o pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Fíjense la relación que encontraba con algo de lo que hablaba antes, ¿no? Dice, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, yo hablaba aquí antes de que Dios nos da la luz, la claridad para nuestra mente, para nuestra vida. Entonces, aquí lo relaciono con esto. En él mora la luz, dice. Seguramente si lo buscas, él te va a mostrar la luz. Es el mensaje. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. O sea, él primero reconoce lo que Dios es y lo que Dios es capaz de hacer. Y después le agradece. Te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí él le agradece por revelarle el secreto. Ahora, obviamente, cuando Dios le muestra esto, seguramente porque él tomó esa decisión de buscar, de acudir al Padre, le muestra esto, ahora él se dirige al rey y le cuenta el sueño. Le da primero le dice lo que ha soñado, que el rey no se acordaba, y después le da el mensaje, la interpretación. Y ahí también encontraba otra cosa que me mostraba Dios, ¿no? Es como que tiene dos mensajes esto. Muy, muy lindo. Lo he leído varias veces para poder. Me costó, tengo que reconocer que me costó. Bueno, dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, él en el sueño que el rey tuvo, el padre le muestra lo que iba a pasar con él a futuro. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le dice él al rey lo que él había soñado. Al punto que al último, cuando termina esta charla, el rey como que lo termina venerando realmente por esa sabiduría que Dios le da, que no lo pudo encontrar en ningún mago, adivino, ni nada de eso, ¿no? Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, él estaba ansioso, pensando lo que iba a pasar. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a través de un sueño, por esa ansiedad, esa preocupación que él tenía, Dios le muestra lo que le iba a pasar. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Él tenía humildad. A pesar de ser un hombre de Dios, tenía humildad y decía, no porque yo sea más sabio que las otras personas, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti,
y su aspecto era terrible. O sea, él en el sueño ve una imagen terrible, dice, una imagen de algo grande, que después más adelante leía también que ese sueño que él tiene, esa imagen que él ve, él manda a hacer una estatua grandísima de lo que había visto y pide que lo adoren, obviamente. Bueno, dice, aquí la describe la imagen, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. O sea, una piedrita que sale de la nada, hiere la imagen y termina destruyendo todo. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, o sea, él era el rey de otros reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, ahí le estaba diciendo que la cabeza era él y las otras partes del cuerpo eran otros reyes, otros reinos. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahí nos está hablando de Jesús, que va a ser el rey de todos los reyes. Y yo trataba de ayudarme con internet, la verdad, porque estaba complicadito encontrar el mensaje. Y ahí descubrí que la piedrita esa, que representa aquí el sueño, que digamos que tira toda esa imagen terrible y todos esos reinos, viene a ser Jesús, el que viene a destruir todos los reinos de los hombres, y viene a gobernar él, como rey de reyes, como se lo llama. Ahí logré entender la verdad. Estaba bastante complicadito. Bueno, y aquí, o sea, el mensaje que yo descubría, ya lo termino de leer y después les digo lo que Dios me mostraba. Bueno, en realidad lo que yo sentía que Dios me mostraba es que vos puedes estar bien arriba, puedes ser el rey de reyes, todo, pero nunca vas a ser más que Dios. Nunca vas a ser soberano, ni vas a tener más fuerza ni más poder que el reino de Dios, que el reino que Dios viene a establecer. Dice: ese reino no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién permanecerá para siempre? Jesús, nuestro Rey de Reyes. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, ahí en el sueño le mostraba lo que iba a pasar, que pueden haber varios reinados, pero después va a venir Jesús y va a destrozar todo, y va a quedar el reino de él, no el reino de los hombres. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso, porque él, digamos, logra explicarle lo que nadie antes le había sabido explicar. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Eso le dice el rey a Daniel. Porque aquí en este sueño lo que Dios le quiere mostrar es justamente que Él es el rey, o sea, hablando de Jesús, ¿no? Que Jesús es el rey de reyes y el Dios de dioses, porque el rey se consideraba un Dios que estaba arriba, era la cabeza de oro, dice. Pero nada podía ser más que el rey de reyes, a quien conocemos como Jesús. Nadie podía superarlo y nadie podía... Él era el soberano y él era el que iba a estar por arriba de cualquier rey, ¿no? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, gracias a la interpretación que él le llega a dar al rey y le muestra lo que Dios quería hablarle, lo que Dios le quería decir, en agradecimiento, el rey hace esto, lo pone como gobernador de la provincia de Babilonia. Así que bueno, la verdad que en esta palabra yo encontraba, primero, el mensaje era lo que Dios puede hacer con nosotros si lo buscamos, ¿no? Si lo buscamos de corazón, si le pedimos su dirección, si le pedimos que nos ayude, si le pedimos que nos dé sabiduría, como Daniel hizo. Lo buscó de corazón, seguramente oró, lo buscó y lo ayudó a descifrar este sueño, en el cual el rey termina entendiendo que él puede ser rey, puede tener la soberanía de Babilonia, lo que sea, pero nunca va a ser más que el rey de reyes. Así que, bueno, eso era más que nada lo que les quería compartir y decirles que, para volver al tema, ¿no?, que así como Daniel tomó la decisión de acudir a Dios, de pedirle que le revele el secreto, que le dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder descifrar, para poder revelar ese secreto, así también nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude cuando tenemos que tomar una decisión, que nos ayude a poder entender qué es lo que Él quiere que nosotros decidamos, cuál es la elección que tenemos que hacer o seguir conforme a su voluntad. Así que ese es el mensaje que les tenía para hoy. Para tomar una decisión, buscar a Dios. Para tomar una buena decisión, para tomar una decisión acertada, una decisión correcta, debemos buscar a Dios y no dejarnos guiar sobre nuestra propia cabeza, nuestra propia mente, nuestra propia prudencia, como decía en una de las partes de la palabra, ¿no? Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Y quería dejarles también el Salmo 25 completo, porque si bien yo he tomado un versículo ahí,
Es un salmo muy lindo, muy importante. Se llama David implora dirección, perdón y protección. Ya habíamos dicho antes que David ha sido uno de los reyes de Israel, ¿no? Y si bien yo compartía el versículo 4 y 5, había pensado en leerlo completo porque me parece un salmo muy lindo al cual podemos acudir cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que no tenemos dirección, como que estamos dispersos en el camino, por decir así, confundidos. Podemos clamar con este salmo la ayuda y la dirección a Dios. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, porque seguramente a la hora de tomar una decisión, ¿no? Le pedimos a Dios que Él no permita que una mala decisión nos avergüence ante los demás, no nos haga quedar mal. Porque seguramente los demás, los que no nos quieren, los que nos quieren ver mal, los que no nos quieren ver bien justamente, se van a alegrar de nuestras malas decisiones y de que nos vaya mal en la vida. Entonces le pedimos a Dios que no permita que seamos avergonzados. Y para eso Él nos tiene que dar la dirección para decidir bien, para elegir bien. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, dice. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bueno, aquí repito el que leí: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová, dice. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Si vos sientes que en tu camino, como que te has salido del camino, que estás yendo por un mal sendero, como se dice, aquí vos le puedes pedir a Él que te restituya el camino del bien, que te enseñe el camino del bien del Padre, obviamente. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Pero Él te pide humildad, te pide que seas humilde y te pide que seas obediente, sumiso, como decía antes. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí antes del temor de Jehová, porque tenemos que tenerle respeto, admiración, y tenemos que cumplir su voluntad, aceptar su voluntad y cumplirlo, obviamente. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que ha de escoger. Si vos le tienes respeto a Jehová, si obviamente sigue su voluntad, si lo admira y si estás sumiso, seguramente te va a llevar por el buen camino, porque antes que nada Él quiere que como dice el tema, no hay lugar más alto que estar a tus pies. O sea, Él quiere que te humilles para que Él pueda mostrarte el camino. Si no te humillas, si te mantienes en esa soberbia, en esa necedad, seguramente Dios no va a obrar en tu vida. Pero si vos te humillas ante Él y aceptas cumplir su voluntad, seguramente que sí, te va a guiar por el buen camino, porque vas a ser un hijo obediente, un hijo que lo escucha. Dice: gozará, miren lo que dicen, gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, Dios no va a dejar que nada te atrape. Él te va a sacar siempre de cualquier situación difícil, de cuando el enemigo te quiera atrapar o te quiera poner en una situación difícil, Él te va a sacar.
no va a dejar, y si la red si la red te atrapa, te va a sacar. Pero si estás en el camino que Él quiere que estés, seguramente ni va a permitir que entres a la red. Yo cuando leía decía, me imaginaba un pez, cuando atrapan el pescadito, y yo decía, si te sientes un pescadito, seguramente no va a dejar que la red te atrape. Un pescadito obediente, ¿no? Porque seguramente va a atrapar otros pescados, pero vos no, vos vas a poder ser libre de esa red. Me imaginaba eso, obviamente, ¿no? Y dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas, que son mis aflicciones, mis preocupaciones, mis tristezas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. O sea, nos quiere decir que si confiamos en Él, no va a permitir que seamos avergonzados ante los demás, porque seguramente vamos a tomar una buena decisión. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Así termina el Salmo. Así que, bueno, eso era el mensaje que les quería dejar, que antes de tomar una decisión, para que sea una buena decisión, una decisión que no los perjudique, una decisión que no los haga daño, que no dañe a otras personas, que no los dañe a ustedes mismos, que no dañe a otras personas. Y sobre todo pensaba cuando leía una decisión que no dañe el corazón de Dios, que no lo dañe a Dios, que no lo haga sentir triste, que no lo haga poner mal a Dios, porque como decía en transmisiones anteriores, Él siente igual que nosotros. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él, por lo tanto, seguramente ciertos comportamientos, ciertas actitudes nuestras, seguramente lastiman el corazón de Dios. Así que pidiéndole guía, pidiéndole dirección, pidiéndole sabiduría, vas a poder tomar una decisión que agrade a tu Padre. Así que bueno, la verdad que hoy estoy un poquito dispersa, es como que mi mente está, no sé, como que estoy y no estoy, así que no sé si se me va a comprender bien, si va a ser de bendición la palabra, porque mi mente está un poquito dispersa, y he tratado de explicarlo lo mejor que podía, he tratado de dar lo mejor para ustedes, así que bueno, les pido disculpas si no se me ha comprendido, pero el mensaje es ese, que para tomar una decisión busquemos a Dios. Así que bueno, espero que a alguien esta palabra lo ayude, le sirva, y que cuando tenga que tomar una decisión pueda acudir a estos versículos. Si ustedes quieren, yo se los puedo repetir. Muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión y por ejemplo, queremos orar, tal vez no tenemos palabra para pedirle a Dios, podemos acudir a declarar estos salmos o declarar estos versículos y pedirle que Él nos encamine, que Él nos lleve a la luz, que nos permita decidir bien, elegir bien, que le dé claridad a nuestra mente, que nos proteja de cualquier daño, consecuencia que podamos tener si decidimos solos. Así que bueno, gente, ese era el mensaje de hoy, y nos queda un ratito para interactuar, así que no sé si quieren comer. Nos quedan 15 minutos para terminar la transmisión por la radio.
Y bueno, seguramente vamos a seguir un ratito más por por el Facebook Live. Así que me gustaría que comenten lo que les ha parecido. Me gustaría que me cuenten cuántos antes de tomar una decisión acuden a Dios. Yo les tengo que reconocer que muy pocas veces lo hago, la verdad. Generalmente cuando tengo que tomar una decisión, por eso siempre Dios nos habla primero a nosotros para que después podamos llevar el mensaje, porque yo sentía que Dios me estaba diciendo, no seas impulsiva, antes de tomar una decisión, pedime dirección, pedime guía. Yo te voy a ayudar, porque a veces uno se siente confundido, no sabe para dónde disparar, no sabe qué hacer. ¿Y por qué nos olvidamos que Dios nos puede ayudar a tomar la decisión correcta? ¿Por qué nos olvidamos que Dios nos puede guiar, que Dios nos puede orientar? Pensaba eso cuando, cuando, cuando leía esta palabra, cuando la analizaba,